Entonces, escuchemos atentamente este video. Actualmente, las mariposas comprenden según su especie el segundo taxón más grande de especies de insectos que existen, solo por detrás del orden de los coleópteros o comúnmente conocidos como escarabajos. De hecho, existen en la actualidad aproximadamente unas 165.000 especies de mariposas clasificadas en 127 familias y hasta 46 subfamilias. Curiosamente, lo que pocos sabemos es que la mayoría de estas especies de mariposas son de naturaleza nocturna. Muchas de ellas reconocidas por todos como las conocidas polillas. Las restantes mariposas son las llamadas mariposas diurnas. Son las que observamos en el campo o en los grandes parques, siempre volando con sus vivos y coloridos colores, los cuales las dotan de una belleza única que siempre ha atraído a la humanidad. Hoy en día, la diversidad de los lepidópteros es increíble. Podemos encontrar en el mundo mariposas de todos los colores y dimensiones. Desde especies de apenas 1 centímetro hasta especies como la mariposa alas de pájaro, cuyas hembras llegan a alcanzar incluso los 31 centímetros de envergadura. Prácticamente todas las mariposas se alimentan de material vegetal, existiendo solo unas pocas que comen tejidos algodonosos o incluso carne u otros materiales. Las hembras de mariposa ponen sus huevos, los cuales, aunque dependiendo de la especie, son muy numerosos. Por lo general, ésta los deposita en la superficie donde vaya a alimentarse, principalmente en las hojas o los tallos. Pasados unos días, de los huevos nacerán unas pequeñas larvas, las cuales crecerán a gran velocidad alimentándose de la planta hasta convertirse en grandes orugas. Dependiendo de la especie, estas necesitarán de distintas especies de plantas para su desarrollo. Esto significa que la desaparición de una planta puede interrumpir el ciclo de la oruga y con ello puede llevar a la desaparición de toda una especie de mariposa. Cuando finalmente la oruga llega a su madurez, ésta buscará un lugar lo más protegido posible para realizar la crisálida o capullo alrededor de su cuerpo. Para ello, utilizará una saliva especial que al expulsarla es líquida, pero que al contacto con el aire se solidifica, formando así una especie de tela, con la que poco a poco la propia oruga creará su crisálida protectora alrededor de su cuerpo. Es entonces cuando la oruga comienza a sufrir fuertes cambios hormonales que hacen que su cuerpo se transforme de forma radical, en lo que científicamente se denomina la metamorfosis. Terminada esta fase, tras varios días, según la especie, la mariposa saldrá de su crisálida convertida en toda una mariposa adulta de bellos colores, la cual, antes de alcanzar su enorme belleza, ha pasado por uno de los procesos más complejos de todo el reino animal. Hola, ¿sí me oyen? Alguien que me conteste si me oyen. Sí, líder. Sí, la escuchamos. Sí, sí escuchamos. Pero muy poquito. No, pero tengo todo el volumen. Sí, la escuchamos bien. Bueno, porque no tengo todas las, pues los rostros de ustedes en las pantallas, porque pues estoy dando la enseñanza, entonces cualquier cosita me cuentan. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Hermoso, muy lindo. Bueno, y vimos que hay orugas y vimos que hay, ¿qué más? Mariposas. Mariposas, muy bien.
Entonces, Huevos, larvas, orugas. muy bien, excelente. Entonces, como acabamos de ver allí, lo que aquí pasa es un fenómeno llamado como metamorfosis. Metamorfosis. La Metamorfosis. metamorfosis, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la metamorfosis? La metamorfosis Cambio. del Transformación. griego. Sí, ay, por favor, silencian los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces la metamorfosis viene del griego que significa transformación. ¿Listo? Ahora, esta transformación, mire que ahí están todos los pasos. Porfa, me silencian los micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces, la transformación puede ser de dos maneras. Puede ser física, y cuando hablamos de la parte física nos referimos a que hay un cambio en la apariencia, pero también esa transformación puede ser simbólica, para lo que en nuestro caso tiene que ver con ¿qué? Con el carácter, ¿cierto? Hablando de las personas como tal. Y finalmente, el significado de metamorfosis dice que es un cambio sorprendente y extraordinario, que se ve reflejado tanto en lo externo como en lo interno, ¿cierto? Entonces, mire que allí, como ustedes, algunas lo mencionaron, primero hay unos huevos, después hay unas larvas, después hay una oruga, después entonces hay un capullo, pero hay muchos cambios en todo este proceso para finalmente dar una cantidad de diversos tipos de mariposas, ¿cierto? Y lo que pasa en el interior de ese capullo finalmente se ve reflejado, eso sería la parte interna, pero ¿dónde se ve reflejado? En lo externo, en la apariencia de cada mariposa. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama oruga o mariposa. ¿Cuál es la idea con esto, mujeres? Que hoy permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida y nos ayude a poder identificar si nos estamos comportando como orugas o como mariposas. ¿Por qué? Porque vamos entonces al fundamento bíblico. El fundamento bíblico lo tenemos en segunda carta a los Corintios 3:18. Permítame que paso por acá unas cositas. Segunda carta a los Corintios 3:18. Y la tenemos acá en la traducción del lenguaje actual. Dice así: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, mire que acá lo que Pablo nos está enseñando a nosotros es que como nosotros ya no tenemos nada que nos impida conocer el propósito de Dios, que toda venda se ha quitado de nuestros ojos, de nuestros oídos, ¿cierto? No tenemos nada que nos cubra en realidad. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, lo que tenemos que reflejar es la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda con el proceso de la metamorfosis. O sea, ¿de qué? De la transformación. ¿Para qué? Para que cuando las personas a mí me vean, ya no me vean a mí, sino a quién? A Jesús.
Esa es la meta que nosotros debemos tener. ¿Listo? Ahora bien, vamos a mirar qué tiene que ver esto con el proceso de la metamorfosis. Entonces tenemos acá, así acá, la oruga. Vamos a hablar primero que todo de la oruga, ¿cierto? La oruga es ¿qué? Un gusano. Vimos ahí también una variedad de gusanos, ¿cierto? Raros, extraños, pero cuando nosotros pensamos en un gusano, a muchas personas les da hasta miedo, se quedan como paralizadas cuando ven un gusano, no les gusta. ¿Por qué? Porque de por sí un gusano lo que produce es ¿qué? Repudio y rechazo. Pero en este caso, en lo que tiene que ver con nuestras vidas para poder reflejar a Cristo, la oruga es la parte de la metamorfosis donde no hay ningún proceso de transformación, ¿cierto? No hay absolutamente nada transformado en ella, no ha pasado por absolutamente ningún proceso. Entonces, dentro de lo que investigué acerca de la metamorfosis, entonces dice que, algunas orugas no llegan a convertirse en mariposas. ¿Por qué no llegan a convertirse en mariposas? Porque no se cuidan de lo que hay alrededor, incluyendo pues los peligros o el tipo de comida. De hecho, hay una especie de mariposa que la oruga o el gusano se come, es una planta venenosa, pero tiene que saber exactamente qué cantidad debe consumir, porque de lo contrario, pues obviamente se envenena y muere. Entonces, ¿qué pasa? No terminan convirtiéndose en unas extraordinarias y lindas mariposas, sino que hasta ahí llega. Y ustedes escucharon en el video que también decían que habían muchas especies que finalmente hasta ahí llegaban de, digamos, existir porque no terminaban o no llegaban al buen término de ese proceso. Entonces, en lo que tiene que ver con nuestras vidas, cuando hablamos de no ser cuidadosas las orugas con la alimentación, entonces eso se traduce en ¿qué? En que no hay cuidado de mantener una buena comunión con Dios. Y esa comunión con Dios sabemos que se logra por la lectura y la meditación y la aplicación de la palabra, pero también por una vida de oración, ¿cierto? Ustedes saben que se deben hacer las dos cosas al mismo tiempo, leer la palabra y orar, porque cuando yo leo la palabra, Dios me habla a mí, pero cuando yo oro, yo le hablo a Dios, ¿cierto? Entonces, si yo no me alimento de su palabra, si yo no medito en ella, no le digo al Espíritu Santo que me enseñe, que me dé entendimiento, que sea mi maestro para que mi vida pueda ser transformada, entonces no vamos a poder finalmente reflejar a Cristo con nuestra forma de vivir, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener cuidado con eso y procurar tener una relación estrecha de comunión con Dios. Pero por otro lado, cuando se habla acerca de los peligros de los cuales no tiene cuidado la oruga, también tenemos que tener en cuenta para nuestro caso que no podemos caer en tentaciones, no podemos permitir que Satanás nos arrastre a que hagamos lo que él quiere para ir en contra
de la voluntad de Dios, porque muchas veces se piensa que como Dios es misericordioso y es amor, entonces igual Él sabe, Él me entiende y entonces igual me va a perdonar, porque no podemos jugar con la gracia, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, tenemos que la oruga es netamente carnal. Es cuando hablamos acerca de una persona que es carnal, que se deja arrastrar por las pasiones y deseos de la carne. Y como es carnal, no entiende que Dios tiene un plan y un propósito con cada situación que Él permite, ¿cierto? O aprueba. Y esto lo vemos en esta cita, que es primera carta a los Corintios 3, del 1 al 3. Y lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, versículo 1. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, ¿cierto? Entonces, pero acá es Dios hablándonos a nosotros. Porque Dios hablaba como a mi vida con esta enseñanza. Porque en alguna ocasión yo pensaba que era muy espiritual y me creía muy espiritual, pero cada vez que algo pasaba en mi vida o alrededor, las circunstancias de las que hemos venido hablando tanto, siempre reaccionaba de maneras que no eran del agrado de Dios. Llámese ira, llámese enojo, llámese pleitos, llámese incredulidad o desánimo, ¿cierto? Y terminaba era dejando a Cristo por el suelo. Y esta cita me la regalaron y me dijeron, mire lo que Dios te manda a decir. Y desde eso, de verdad que marcó mi vida y me retó a que debía ser diferente. El versículo 1 dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. En la Reina Valera dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Entonces es más duro todavía, ¿cierto? Y el versículo 2 y 3 dice así, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa y no viven como la gente del mundo? Entonces, mire que allí lo que Dios está diciendo es, o sea, con ustedes no sé ya ni cómo hablarles porque no me entienden, porque solamente puedo darles lechita cuando ya tienen edad de darles alimento sólido. En la Reina Valera dice viandas, viandas es el alimento sólido. Entonces dice, no he podido. ¿Por qué? Porque ni siquiera todavía están preparados. ¿Por qué? Porque todavía tienen comportamiento de las personas que no obedecen a Dios, que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, acá, este tipo de personas lo único que hacen es dejar en vergüenza a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno escucha decir de otras personas. ¿Qué es lo que uno escucha decir? Vea, fulanita o peranita o sutanito, y es que son cristianos, pero vea, hizo esto, hizo lo, ejemplo, no pagó en la tienda, le pegó a la esposa,
se robó la plata, y eso que es que cristiano, ¿cierto? O se agarró con alguien, y eso que es que cristiano o cristiana. Eso es dejar en vergüenza a Dios. Y tenemos unos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos son conocidos, o el pueblo judío, son conocidos como el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y nosotros aquí es donde tenemos que, como les digo, permitir que el Espíritu Santo nos hable. Y si somos de las orugas o somos de las mariposas, si somos de estos ejemplos que vamos a ver en este día. Los escribas y fariseos, como les digo, el pueblo judío, pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? No recibieron a Jesús, no lo aceptaban, no creían en él. Ellos fueron los principales oponentes de Jesús. ¿Qué hicieron? Ustedes, todo esto que les estoy diciendo, lo pueden estudiar en los evangelios. Entonces, allí ustedes van a encontrar que los fariseos, los escribas y los fariseos cuestionaron todo el tiempo a Jesús. Todo el tiempo estaban tratando de hacerle preguntas para buscarle la caída. Lo juzgaron todo el tiempo. Cuando él expulsaba demonios de una persona, decían que lo hacía era por Belcebú, o sea, por Satanás. Y por eso él decía, ¿cómo así? ¿Es que acaso puede, pues, Satanás echar a Satanás? No, para nada, o sea. Entonces, también lo juzgaron todo el tiempo. Se burlaron de él, porque siempre decían, vea, este es que el rey de los judíos. Buscaron su caída, como les dije, lo menospreciaron, lo rechazaron, lo condenaron y finalmente lo mataron, ¿cierto? Pero a veces nosotros con algún comportamiento también llegamos a hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasó con ellos? Que habiendo tenido a Cristo de forma física en su época, ni siquiera lo supieron aprovechar. No aprovecharon las enseñanzas de él ni absolutamente nada. Ahora, ¿qué otros ejemplos tenemos aparte de los escribas y los fariseos? Ustedes lo encuentran ahí en su Biblia. Por ejemplo, Caín. Vemos a Caín en Génesis. Ustedes saben que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Pero cierto día, los dos, tanto Caín como Abel, decidieron presentarle una ofrenda a Dios. Y dice la palabra que la ofrenda de Abel, que fue un corderito, fue agradable a los ojos de Dios. Pero Caín fue producto de la tierra porque él era agricultor. Y cuando Abel ofrece el corderito, ustedes saben que Cristo es el cordero que fue sacrificado por los pecados de todos nosotros. Por eso siempre en la palabra vemos que para poder tener perdón de pecados, siempre el pueblo de Israel tenía que presentar un corderito que no tuviera defecto, que no estuviera enfermo, ni nada, ¿cierto? Entonces, ya ellos habían recibido la instrucción de cómo debían ser las ofrendas para Dios. Sin embargo, Caín vino y ofreció lo que a él le pareció que era correcto. Y Dios no le gustó ese tipo de ofrenda, porque no fue lo que Dios determinó, sino lo que Caín quiso. Y ellos habían sido ya instruidos en el amor a Dios, en el temor a Dios, en la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Caín no fue transformado, habiendo recibido la misma enseñanza acerca de Dios. Su corazón no fue transformado, sino que él se dejó llevar por su rabia, sus celos
y su envidia, tal vez de una manera pasiva. Y él que determinó, espera y verá, voy a matar a Abel. Y aún Dios le advirtió que no tenía por qué dejarse arrastrar por la carne y tomar venganza contra Abel. Pero ¿qué pasó con Caín? Como no fue transformado, él simplemente decidió hacer lo malo en su corazón y mató a Abel. Otro personaje, otro ejemplo que tengo acá, la mujer de Lot. Ustedes saben que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, que era una ciudad caracterizada por la inmoralidad sexual, especialmente en lo que tiene que ver con homosexualidad y lesbianismo. Cuando Dios decide rescatar a Lot, manda unos ángeles y le dice a Lot que salga de allá con su familia y que no podían mirar atrás. ¿Por qué? Porque lo que quedó atrás ya, o sea, como dicen por ahí, no podemos llorar sobre la leche derramada. Pero ¿qué pasa con una persona que no ha sido transformada por el Espíritu Santo? Esa persona siempre está pegada ¿de qué? De lo que queda atrás, del pasado. Nosotros el pasado, mujeres, no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es construir un mejor presente y un mejor futuro. Cuando la mujer de Lot miró atrás, es porque ella de alguna manera algo de su pasado, algo que había dejado allá, le dolía dejarlo, no quería hacerlo, ¿cierto? Hoy tenemos que preguntarnos de pronto qué hay de ese pasado que todavía me está a mí haciendo que vayan contra de la voluntad de Dios. Y Dios también les advirtió, no miren atrás porque se convierten en estatuas de sal. Y ella no creyó, no hizo caso y efectivamente hasta el día de hoy, cuando ustedes ven en esos documentales de Discovery, hay la forma donde se supone que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cuando una persona no es transformada por el Espíritu Santo. Saúl fue uno de los reyes de Israel, pero ¿qué pasó con Saúl? Él también, conociendo las bondades de Dios, no dejó que el Espíritu Santo lo transformara y él, en un momento de desesperación porque estaban en guerra, Dios le había dado unas instrucciones y le había dicho, espere. Pero a él le pareció que Dios estaba demorando muchísimo. Y él tomó sus propias decisiones y actuó a voluntad propia. Entonces esto hizo que él desobedeciera y tomara decisiones sin contar con Dios. Entonces también nosotros tenemos que preguntarnos si en algún momento, en medio de una situación desesperada, yo he tomado decisiones que después me han pesado y que me han hecho hasta llorar por haberme equivocado en esa decisión. Otro ejemplo, Judas es campeón. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Judas fue de los 12 discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que Judas caminó 3 años y medio, alrededor de 3 años y medio, con Jesús. O sea, estuvo con él, presenció sus enseñanzas, presenció los milagros, presenció el expulsar fuera demonios, presenció la grandeza como hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Él dejó que su corazón fuera tentado por Satanás y ustedes ya saben que Judas fue el que vendió a Jesús para entregarlo por unas monedas que le pagaron, ¿cierto? Entonces, mire,
todo el tiempo estuvo con Jesús. Por eso nos enseñan. Hay personas que pueden ir a la iglesia, hay personas que pueden estar en las células, hay personas en este momento que pueden estar viendo los cultos por YouTube, estar conectados con las personas o los líderes por Zoom, pero realmente su vida no ha sido transformada, así como la de Judas. Él estuvo con los 12, pero nunca perteneció a los 12. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Entonces, cada uno de estos ejemplos y tal vez muchos otros más que encontramos en la Biblia, ¿qué pasó? Se dejaron ganar de la carne. No quisieron ser transformados por la palabra, por la comunión con Dios. Y siempre tuvieron una excusa y una justificación para, digamos, no ser transformados y no obedecer lo que Dios quería enseñarles. Entonces, tenemos que preguntarnos si todavía tenemos estos tipos de comportamiento, porque si los tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas y que así como esa oruga pasó por diferentes procesos para convertirse en mariposa, Dios trabaje en nuestras vidas, porque lo que Él quiere es llevarnos a otro nivel y convertirnos en unas personas extraordinarias, así como vimos esas mariposas todas lindas, ¿cierto? Y no como orugas, que como ya vimos, como gusano, lo único que produce es, ahora, no estoy diciendo que las personas sean gusanos, también hay que aclararlo, ¿cierto? Estoy diciendo que hay un comportamiento que no es del agrado de Dios, ¿cierto? Y que ese tipo de comportamiento asimismo produce en las personas rechazo y repudio porque no han querido que Dios trabaje en sus vidas. Entonces les voy a leer algunas cosas de las cuales nosotros debemos tener conciencia con respecto a lo que es actuar en la carne. Todo esto que les voy a decir está sacado obviamente de la Biblia, no tengo todo lo que la lista digamos que hay en la Biblia, pero para que se lleven una idea de que si todavía este tipo de cosas u otras que el Espíritu Santo les diga están en sus vidas, entonces hay que sí o sí sacarlas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones, tiempo atrás, ahora no lo hacemos, pero si por alguna circunstancia se nos cruza en el camino, ya ustedes saben que no debemos hacerlo, que eso no le gusta a Dios. Todo lo que tiene que ver con lo del horóscopo, con las cartas, con los adivinos, con los riegos, con pensar en la penca en la puerta, la herradura, el agüita bendita, la matica de ruda, la yo no sé qué, todo eso, ¿cierto? Que no le gusta a Dios tampoco, ni la envidia, ni la codicia, ni las apariencias, ni la mentira, ni el engaño, ni el chisme, ni la murmuración, tampoco el orgullo ni la soberbia, la falta de perdón, la ira, la pelea o buscar pleito. Perdón. Buscar pleito, porque a veces el ser humano siempre está como en que el que me la hace la paga y como buscando venganza y todo eso y poniéndose, como decimos nosotros los paisas, pico a pico, respondiéndole a la persona que le agrede. Entonces, el provocar o alegar, hay personas que son muy pulleras, dícese de la persona que está siempre incitando a una discusión, que por decir algo,
Conozco una persona que se mantiene mucho con sus amigos y otra persona le, claro, como esos son tus amigos favoritos, como es que yo soy una pobre y arrastrada, como es que yo no sé qué. Entonces eso significa buscar pleito, provocar, ser pullero, porque hay comentarios que en definitiva sobran, ¿cierto? El odio, el resentimiento, el egoísmo, el juicio, estar siempre con prejuicios contra las personas, no las conocen a fondo y están diciendo un montón de barbaridades de ellas, por ejemplo, simplemente por una impresión tal vez equivocada. El robo, las drogas, el alcohol, el cigarrillo, el exhibicionismo. A veces nosotras como mujeres nos quejamos por los hombres morbosos, pero muchas veces nosotras mismas somos las que hacemos que los hombres pequen y nos digan cualquier cantidad de guachadas. Hoy por hoy, ustedes que son mujeres como yo, sabemos que ahora en la calle hay mujeres así, que prácticamente salen desnudas, literal, literal. Entonces, y después se enojan porque algún hombre les dice alguna cosa, cuando ellas mismas están exhibiendo su cuerpo. La inmoralidad sexual, en la inmoralidad sexual llámese adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, lesbianismo, homosexualidad, todo cabe ahí. La queja, no hay nada más horrible como digamos en el caso de lo que decíamos del gusano, que produce rechazo y repudio. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece lo más horrible uno tener una conversa con una persona que se queja por todo, porque sí, porque no y por sospecha. Es impresionante, uno prefiere evitar ese tipo de personas. Entonces, mire, tampoco le gusta al Señor. El miedo, el desespero, la preocupación, la duda, la depresión, el estrés, la ansiedad, los complejos. Hay gente que si una persona se compra una camiseta, entonces ya empieza así, claro, como vos tenés más plata, como yo soy un pobre, o sea, es un montón, claro, como a este le dieron el puesto, porque claro, como yo no sé esto, yo no sé lo otro, entonces siempre están como con ese tipo de sentimientos. La autocompasión y la manipulación entre todo lo que el Espíritu Santo a nosotros nos pueda mostrar. Entonces, mis amadas, si usted tiene por lo menos una cosa de esta lista, déjeme decirle que como yo, somos muy necesitadas, pero muy necesitadas de que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga una transformación en nuestra vida, para que la gente, por ejemplo, en mi caso, yo le digo mucho, que ya no vean a Lina, sino que vean a quién, a Jesús. Esa debe ser siempre nuestra meta. Hasta ahí estamos con la oruga. Ahora seguimos con quién, con el otro personaje, con la mariposa. Entonces vimos que la oruga, como les dije, es un gusano, es como un gusano que produce rechazo y repudio porque no ha sido transformada, ¿cierto? En cambio, la mariposa, digamos que es como el producto final. Ustedes saben que la mariposa, como vimos en el video, hay de diversos colores, tamaños y formas. Y cuando usted ve una mariposa, no siente lo mismo que cuando ve un gusano. Cuando usted ve la mariposa, ¿qué siente? Admiración. Y usted puede llegar a decir, uy, no, Dios tan creativo, ¿qué es esto tan lindo? ¿Qué es esta hermosura? ¿Cierto? Porque eso es lo que produce. ¿Pero por qué lo produce? Porque ya la mariposa tuvo una transformación, pero más que tenerla fue haberla soportado, haberla resistido, haber aguantado todo este proceso del huevo, de la larva,
de la oruga, de que se puso en el capullo, de que por dentro pasó una cantidad de cosas, de que cómo es de difícil de salir y volverse en una súper, hiper, mega maravillosa mariposa, ¿cierto? Entonces, ha sido transformada, ¿cierto? Muchos cambios internos que dan como resultado esta gran variedad de mariposas. Entonces, así como vimos que la oruga supera cada uno de los procesos, ¿cierto? Y estos procesos en nuestra vida pueden ser dolorosos o no, traumáticos o no, traernos sufrimiento o no, ¿cierto? Pero así como para la oruga es complicado, para nosotros también, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se traduce el que yo realmente pueda resistir, aguantar y esperar el final de este proceso? Eso se traduce en que yo, como mariposa, aprenda y viva confiando totalmente en Dios, no de a poquitos, sino totalmente. Que aprenda a confiar totalmente en Dios, que cultive una amistad fuerte, íntima y estrecha con Dios. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos que la oruga no tiene comunión con Dios? La mariposa sí, muchísimo, muchísimo, porque solamente a través de esa comunión con Dios adquiere la fuerza para resistir cada proceso para poderse convertir en la persona que Dios quiere que seamos. ¿Qué más significa? Significa buscar estar siempre en la presencia de Él, todo el tiempo, Porque mire, si usted dice que no le queda tiempo para leer la palabra, para dejar que Dios le hable, para orarle a Dios, pero sí tiene tiempo para estar 2 o 3 horas viendo televisión o hasta más, en telenovelas, en series o películas que no nos edifican, ¿cierto? O estar hablando con alguien, murmurando de otras personas, o haciendo cualquier otra cantidad de cosas, o durmiendo porque está muy cansada, o lo que sea, ¿cierto? Cada quien sabe realmente en qué invierte su tiempo. Y si es cierto que no tiene tiempo para estar un tiempo bien chévere con el Señor. Que también significa ser transformado por Dios. Significa también mantenerse fuerte y firme ante cualquier tentación o ante cualquier circunstancia. Es decir, no negociar mis principios por absolutamente nada. Ejemplo, es que esto como me despidieron con lo de la pandemia, ¿cierto? Supongamos, me despidieron en tiempo de pandemia. ¿Es injusto? Sí. Entonces me están ofreciendo ser mesera en un bar. Ese es el trabajo que en este momento me ha resultado. Entonces, por la necesidad que tengo y por no esperar en el Señor, me voy a ir a trabajar en un bar, por ejemplo, donde se está escuchando música mundana, donde se está repartiendo trago para que el borracho se pierda. Entonces, ese tipo de cosas no le agradan al Señor. Que es que me salió en gana vendiendo chance. Gravísimo, porque mi confianza está en Dios, no en el juego de azar, que es lo que viene de parte de Satanás, porque Satanás no quiere que aprendamos a esperar en Dios cuando tenemos necesidad, sino que ya te hace hasta que te ganes el chance,
¿Para qué? Para que vos sigas botando tu platica ahí. ¿Estás confiando en Dios? No. Estás confiando en que te va a caer un número ahí, producto del mismo infierno de la adivinación, y ese es el que te va a ayudar en el tiempo de escasez. Y así sucesivamente podría quedarme dando un montón de ejemplos. Pero como les digo, el Espíritu Santo es tan lindo que habla a cada una de nosotras, ¿cierto? ¿Qué más es ser transformada? No dejarme desanimar por nada ni por nadie. No desalentarme, no desmotivarme, no quejarme, no reparar. ¿Por qué? Porque eso no es lo que hemos aprendido de Cristo. Toda la lista que les dije ahorita de manifestaciones de la carne no son las que la palabra nos enseña acerca de Cristo. No, no. ¿Cierto? Entonces, la palabra no me enseña a que yo tenga ese tipo de comportamiento. Ahora, tenemos que tener muy presente que Satanás lo que quiere es destruirme. Y todo el tiempo, porque la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, Satanás todo el tiempo está maquinando, o sea, planeando, ¿sí? La forma en que me haga pecar contra Dios. ¿Para qué? Para que si algo a mí me pasa, yo pierda mi salvación. Entonces nosotros tenemos que, como le enseño yo a la gente, tener los ojos bien abiertos para poder distinguir esos planes tan malos de Satanás de hacerme caer en tentación. Y los oídos bien atentos. ¿Para qué? Para yo solamente escuchar la voz y las instrucciones de Dios. Y poder conservar mi salvación. Ahora, vimos que la oruga lo que muestra son las obras de la carne, ¿cierto? O sea, es carnal. Pero la mariposa es ¿qué? Espiritual. ¿Qué significa ser espiritual? El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, porque él todo el tiempo manifestó lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Eso es ser espiritual. Recordemos que el carnal avergüenza con su forma de vivir, con sus acciones a Dios, pero el espiritual da gloria y honra a Dios con sus acciones. Y por eso se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es un solo fruto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando a usted le falta algo del fruto, le falta el fruto, o sea, tiene el fruto incompleto. Porque si usted tiene una naranja, o digamos una mandarina, y le saca un casco, ya la mandarina está incompleta. Si usted tiene una manzana y la muerde, ya la manzana está incompleta, ¿cierto? Por eso Dios nos dice a nosotros que a través de su Espíritu Santo podamos movernos en el fruto del Espíritu Santo, que empieza ¿con qué? Con el amor. Entonces yo tengo que dejar que Dios a través de su Espíritu Santo desarrolle en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Y como les decía, ¿por qué? Porque Jesús se movía por el fruto del Espíritu Santo, que es ¿qué? Amor. Entonces, si yo tengo un amor preferencial, amo más a unos que a otros, me refiero a amo a unos, pero a otros no los quiero ni ver, ni en pintura, como decimos nosotros. O yo digo,
Dios es el que perdona, o yo perdono pero no olvido, ese amor no viene de Dios, porque Jesús a nosotros no nos ha refregado nada en la cara ni nos ha dicho, yo por usted no morí porque usted hizo esto, 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 y no nos saca los trapitos al sol. Eso no lo hemos aprendido en la Biblia. Entonces, si yo digo que amo a unos, pero que es que amar a otros es muy difícil, ya no tengo el fruto, está incompleto. Si yo no tengo gozo, ¿qué es el gozo? Les voy a hacer esa diferencia. La felicidad o alegría proviene únicamente de las circunstancias. Si tengo salud, estoy feliz y alegre. Si tengo plata, estoy feliz y alegre. Si tengo trabajo, estoy feliz y alegre. Pero el gozo no depende ni de las circunstancias ni de nada. Mi gozo depende de la fe y la confianza que yo tenga en Dios. Entonces, si no tengo comida, estoy gozosa. Si mi marido no me dejó, estoy gozosa. Si mis hijos no me hablan, estoy gozosa. Si los vecinos hablan mal de mí porque son mentiras, yo estoy gozosa porque yo sé que eso es mentira, ¿cierto? Si me quedé sin trabajo, yo estoy gozosa porque yo sé que Dios me tiene otras cosas mejores y que todo es la voluntad de Dios. También entonces, ¿qué es la paz? La paz es, como dijimos otras enseñanzas atrás, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente todo el tiempo está intranquila, está preocupada, porque sí, porque no y por sospecha. Cuando yo tengo paz, a mí se me puede caer el mismo mundo encima y yo estoy tranquila, porque yo sé que Dios es el que tiene el control de todo. La paciencia, ay, la paciencia, la paciencia. Cuando yo leí hace muchos años acerca de la paciencia, yo dije, chanfle, no tengo el fruto. ¿Por qué? Porque en un libro que se llama El fruto del Espíritu Santo, enseñan que la paciencia tiene que ver con no ceder ante la provocación. Y muchas personas son, líderes que me sacaron la rabia por esto, líderes que me sacaron la rabia por lo otro, líderes que qué injusticia y no sé qué, líder, entonces ¿cómo así uno puede decir tal cosa? Y eso, mejor dicho, ¿cierto? Ese tipo de personas no tienen paciencia, son impacientes, porque todo lo que las demás personas hacen o dejan de hacer, dejan que los afecte. Y eso no tiene nada que ver con la paciencia. Entonces ahí yo también tengo que cultivarla. Que si me hablaron o no me hablaron, que si me insultaron, yo, calla, tranquila, yo no tengo por qué impacientarme, yo no tengo por qué dejar que mi felicidad se dañe por cualquier cosa o por cualquier preocupación, no. La benignidad y la bondad que tienen que ver con hacer el bien a los demás, ¿cierto? De ser buenos, de hacer el bien a los demás y de ser buenos. La fe, pues, la fe no tendría yo que explicarla. O sea, si usted en algún momento duda de Dios o le falla la fe, la confianza en Dios, entonces ya sabe que debe aprender a cultivarla muchísimo más, ¿cierto? Porque ya sabemos que la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando yo no tengo fe, entonces tengo duda, y el que duda llega a cuestionar a Dios, ¿cierto? Y eso no es del agrado de Él. La mansedumbre, la mansedumbre también es excelente. La mansedumbre es poder responderle a otra persona pacíficamente cuando la otra persona a mí me agrede. Imagínense. Y es parecido a todo lo que pasa con la paciencia. Y entonces no hago nada yo líder. Y entonces la otra persona se va a quedar así tan tranquila.
Eso es ser manso, no menso, sino manso, ¿cierto? La templanza es otra campeona, porque la templanza es el dominio propio. Si a mí todo me saca de control, si a mí todo me hace que se me pare el pelo, si a mí todo me produce desánimo, si a mí todo me produce depresión, si a mí todo me produce ansiedad, no tengo templanza, porque la templanza es el dominio propio. Y yo puedo adquirir el dominio propio solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces, este tipo de mariposas, por decirlo así, a las que el Señor quiere que lleguemos, entonces debemos empezar a trabajar, o más bien a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos tener este fruto completo. Ahora, así como vimos unos ejemplos de orugas, vamos a ver los ejemplos de mariposas. Ustedes saben que en la época de Jesús, aparte de los escribas y los fariseos, o sea, el pueblo judío, estaban también ¿quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no eran israelitas, los que no eran el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué no? Porque es que como los escribas y fariseos eran los maestros de la ley, entonces ellos eran los de cargos más importantes, los más visibles, los, mejor dicho, non plus ultra, ¿cierto? Pero los gentiles eran ignorantes en la ley, por lo mismo eran ordinarios, eran ladrones, eran asesinos, eran cobradores de impuestos, prostitutas, mujeres adúlteras, endemoniados, eran lo más vil y menospreciado. Pero la diferencia entre los escribas y fariseos como orugas no transformadas y las mariposas es que los escribas y fariseos creían que eran tan buenos que ellos no necesitaban ni arrepentirse ni tener un encuentro personal con Jesús. Mientras que los gentiles decían, sí, yo tengo esta vida tan desordenada que yo necesito que Cristo haga un milagro en mi vida. Entonces, ellos sí reconocían su condición y su necesidad de cambiar. Y eso es lo que pasa con nosotros ahora. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos muchísimo de que Dios transforme nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice la palabra en Juan 1, 11 y 12? En Juan 1, 11 y 12. En Juan 1, 11 y 12 dice precisamente que Jesús fue a su pueblo, a su propio pueblo judío, pero ellos no lo recibieron, no lo aceptaron, sino que lo rechazaron. Y el versículo 12 es el que habla acerca de nosotras ahora. Dice, pero más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Y creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Dice la palabra que Dios, que esto nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, muchas personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios, o sea, todos somos creados por Dios. Pero hijos de Dios solamente las personas que hemos decidido recibir a Jesús y creer en Él. Eso es lo que dice el versículo 2. Entonces tenemos acá unos ejemplos. Enseguida les digo de estas dos citas.
unos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos a Moisés. Moisés, ustedes leen la palabra en Génesis y en Éxodo, perdón, donde dice que Moisés fue un iracundo y asesino. A él le sacaron la rabia, él vio una injusticia, le sacaron la rabia y mató a un egipcio. Pero ¿qué pasa? Por la transformación que dejó que Dios hiciera en su vida, la Biblia dice que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. O sea, aprendió a responder de la manera adecuada ante cualquier circunstancia. ¿Quién más tenemos? Tenemos a David, el rey David. El rey David fue un hombre que cometió adulterio con Betsabé. Y como Urías, el esposo de Betsabé, no quiso irse a acostar con ella, entonces lo mató para poder tapar un pecado. Entonces no solamente fue adúltero, sino también asesino. Sin embargo, cuando David también deja que su vida sea transformada, dice la Biblia que David fue un rey y un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién más tenemos por aquí? A Rahab. Cuando ustedes leen en Josué, Rahab era una ramera. Así lo dice, Rahab la ramera. Entonces, imagínense pues el calificativo, ¿cierto? Sin embargo, Rahab sabía y se había escuchado que Dios era muy bueno con sus hijos, con su pueblo escogido. Y Rahab ayudó a unos espías que fueron allá a mirar pues como el terreno que iban a tomar. Y dice la Biblia que por ese hecho de Rahab haber ayudado a estas personas, a los espías, y ¡ay! ¿Quién me dejó salir el perro? Por favor, me controlan el micrófono. Bueno, entonces Rahab, dice la Biblia que cuando ella entiende y se va a vivir cerca del pueblo de Dios de Israel, e Israel la adopta y deja que vivan con ella, con ellos, entonces dice que la Biblia que Rahab es tomada como justa por sus acciones. Entonces dejó de ser Rahab la ramera por ser la mujer justa, ¿cierto? Y cuando ustedes estudian todo lo de la Biblia, se dan cuenta de que Rahab figura en la genealogía de Jesús. ¿Qué es la genealogía? Todos sus ancestros y antepasados, ¿cierto? Entonces figura en la genealogía de Jesús. La samaritana fue una mujer de pésima reputación, porque cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, mija, es usted, a ver, ¿por qué no llamas a tu marido? Y la samaritana dice, uy, no, es que no tengo marido. Y Jesús le dice, ah, sí, eso es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, conocidísima por tener maridos, ¿cierto? Pero cuando la samaritana tiene ese encuentro personal con Jesús, inmediatamente se convierte en una mujer evangelista. Ella va y le dice a todo su pueblo, vea, conocí un hombre que me dijo todo esto, que quiere que yo cambie de vida. Y fue tan tremendo que donde ella vivía le dijeron, ay, no nos cuente más usted, nosotros queremos ir personalmente a encontrarnos también con Jesús. Entonces, mire lo que hizo, ¿cierto? Y tenemos también a Pablo. Pablo, antes de llamarse Pablo, el apóstol Pablo, su nombre era Saulo. Y Saulo era también un asesino de cristianos, maestro de la ley, pero cuando tiene un encuentro con Jesús,
Pablo es conocido como el apóstol de apóstoles, o sea, no ha habido otro como él que abriera tantas iglesias, que compartiera tanto el evangelio como él lo hizo. Y finalmente, los discípulos, no Judas, sino los otros 11, que sus vidas fueron transformadas, ellos sabían quién era Jesús, y cuando Jesús los llamaba, ellos simplemente dejaban todo, porque es lo que la Biblia nos enseña, y se iban con Jesús. Entonces, ahí no había ni excusas ni justificaciones. Y así como estos ejemplos, también hay muchos otros personajes en la Biblia que conocieron a Cristo y dejaron que su Espíritu Santo los transformara. Y lo que Dios quiere es lo que dice acá. En Juan 30, esta cita dice que es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca en mí. Quiere decir lo que yo les dije ahorita, que ya la gente no me vea a mí, sino que las personas vean a Cristo. Y Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces eso es lo que yo tengo que reflejar, que la gente vea menos de mí y más de Cristo en mí. ¿Listo? Y para finalizar, vamos a ver este otro video. Y con esto terminamos. ¿Sí lo ven? ¿Alguien que me responda? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, gracias. Sí, señora. Un día, una pequeña abertura se produjo en un capullo. Un hombre se sentó y observó a la mariposa por varias horas, mientras ella se esforzaba para atravesar aquel pequeño agujero. Parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo. Entonces, el hombre decidió ayudar a la mariposa. Tomó una tijera y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo estaba marchito, era pequeño y tenía las alas arrugadas. El hombre siguió observándola porque esperaba que las alas se desarrollaran para ser capaces de soportar su cuerpo. Pero nada ocurrió. En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y voluntad de ayudar no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura era la forma en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuese a sus alas, de tal modo que ella solo estaría lista para volar una vez que se hubiese liberado del capullo. Algunas veces, el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. No lograríamos ser tan fuertes como podríamos haber sido. Nunca podríamos volar. Pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí, pero he recibido todo lo que necesitaba. Vive la vida sin miedo, enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes superarlos. Con esto hemos... ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, Sí. hemos terminado esta enseñanza, mujeres. ¿Cuál es
como la reflexión de todo. Mire, todos los seres humanos en este planeta, todos nosotros, no hay una persona que pueda decir lo contrario, pero todos los seres humanos pasamos por diferentes momentos, unos buenos, pero a veces otros extremadamente difíciles, complicadísimos. Pero el asunto aquí es que esos momentos difíciles nosotros no los podemos evitar ni los podemos cambiar, ¿cierto? Pero lo que sí podemos cambiar es la forma de reaccionar. Y cada que nosotros vamos a reaccionar frente a las cosas, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué haría Jesús en nuestro caso? ¿Qué haría? Y eso nos debe llevar a nosotros a tomar la mejor decisión y decir, bueno, me voy a arrancar el pelo de la ira porque Jesús también se lo arrancó. O decir, hombre, Pedro iba a matar al centurión y le cortó la oreja. Mínimo porque el centurión se desquitó. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no dijo, sí, que caiga un rayo y lo parta. No, Jesús ahí mismo, inmediatamente le llamó la atención a Pedro y le arregló la orejita al centurión. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo actuaría Jesús en ese momento, en esa circunstancia, si estuviera en mi lugar? La Biblia dice que Dios no nos manda a nosotros pruebas que nosotros no seamos capaces de soportar. A veces uno dice, uy, no, tan terrible lo que le pasó a esta persona o a la otra, uy, ¿cómo hace? Porque Dios sabe que es capaz de resistirlo, ¿sí? Y de todas maneras, ningún ser humano tampoco ha pasado por lo que Jesús pasó. Yo siempre he dicho, si a mí con el primer latigazo que le dieron a Jesús, 39 que le dieron a Jesús, a mí con el primero, ya, yo creo que yo hubiera caído muerta ahí. Y por eso yo no puedo decir, es que nadie, no, Jesús sí, ha vivido muchas cosas más que nosotros, buenas y no tan buenas. Pero como les digo, nosotros debemos aprender a reaccionar frente a las cosas que nosotros no podemos cambiar. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos si estamos muy lejos o muy cerca de ser mariposas. ¿Por qué? Porque mire lo que vimos al final. La persona cogió el capullo, ay, tan lindo, voy a esperar que salga la mariposa. Pero se puso a intervenir. Y cuando intervino, lo que hizo fue un daño garrafal en la mariposa, porque esa mariposa no cumplió el propósito para el cual Dios la había creado. Y a veces hay personas que siempre están esperando que los demás intervengan, que los demás les ayuden, que los demás les resuelvan los problemas, que los demás puedan entender las cosas. Pero realmente ese tipo de personas que siempre están esperando tanto de los demás no han aprendido que lo que Dios permite es para convertirlos en unas súper y extraordinarias mariposas que puedan volar y que sean la admiración de los demás. Eso se traduce en que yo deje que Dios moldee mi carácter y me convierta en una persona que edifique a todas las personas que hay a mi alrededor. No para que me sigan a mí, sino para que mínimamente me pregunten, ay, ¿usted cómo era? ¿Usted qué le pasó? A mí me decían cuando conocí al Señor, ¿usted qué se hizo? ¿Se hizo alguna cirugía? Yo sí, y de corazón abierto, tremendísima, porque el Señor me amasó y volvió y me armó, porque hasta en eso se ve. Entonces, que ya no nos vean a nosotros, no.
Yo siempre le digo al Señor, yo no quiero que vean a Lina, yo quiero que te vean a ti, porque yo soy lo más imperfecto de este mundo, pero Él no. Y si yo quiero ser como Él y que lo vean a Él a través de mí, eso me obliga a mí a dejar que Dios forme en mí el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces la invitación, mis amadas, es a que seamos y trabajemos y dejemos que Dios trabaje en mi vida, en nuestras vidas, para que seamos mariposas y no orugas. Amén. Aprendimos. ¿Alguna cuestión? Sí, señora. Sí, mucho aprendimos. Qué bendición. Bueno, entonces vamos a hacer todas mariposas. Sí, amén. Vamos a ser mariposas, de las más lindas. Ay, sí. Muy bien, esa es la invitación. No es fácil, se los digo, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque si fuera por nosotros, como les digo, gravísimo. Pero como no estamos solas, tenemos la ayuda de Dios, que es el Todopoderoso, el que nos creó, el que nos conoce. Eso es lo que hace posible que nos convirtamos en una super mariposa. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a orar y ya cada una si quiere hablar o en fin, entonces ya nos quedamos listos. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra, Padre amado. Tenemos, Señor, que pedirte perdón en esta noche y reconocer, Señor, que en muchas ocasiones hemos actuado como orugas. Hemos sido, Señor, carnales, hemos hecho, Señor, que las personas aún no quieran, Señor, ni conocer. Pero, Padre, por eso, Señor, acudimos a ti, creyendo, Señor, en que si nos acercamos a ti con un corazón humilde y arrepentido, Señor, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, Señor, de toda maldad. Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo, de una manera así, digamos, extraordinaria, trabaje en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, decirte que queremos ser tus mariposas, Señor, que queremos ser mujeres transformadas, Señor, según tu palabra, que queremos ser mujeres, Señor, renovadas, mujeres, Señor, que cultiven esa amistad contigo, Señor, mujeres fuertes, valientes, Señor, mujeres virtuosas, mujeres echadas para adelante, mujeres, Señor, que no dudan de ti, mujeres, Señor, que esperan en ti, Señor, mujeres, Señor, que son de bendición para los que hayan alrededor, mujeres, Señor, que tienen una palabra de aliento y un buen consejo, Señor, para todas las personas que hayan a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos, por favor, transfórmanos y conviértenos, Señor, en esas mujeres que tú quieres que nosotras seamos. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito. Ayúdanos, Señor, para que no seamos de las mujeres que ponen problema por todo, de las mujeres que por todo se desaniman, de las mujeres que todo lo cuestionan, de las mujeres, Señor, que a toda hora están haciendo un caos de todo. No, Señor, ayúdanos, por favor, para que seamos antes mujeres que realmente, Señor, podamos ayudar en todo lugar donde nosotros estemos a cada persona y poder ayudarle en su necesidad mínimamente, Señor, con una palabra que sea medicina para su enfermedad espiritual y hasta física. Padre, yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, cada mujer, Señor, que hoy se ha conectado contigo, Señor, porque no es conmigo, es contigo, Señor, para poder escuchar tu palabra, para que nuestras vidas, Señor,
sean edificadas. Padre, yo las bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual, física y material. Padre, y en el nombre de Jesús yo te pido que ayudes a cada una de ellas, Señor, a que se deleiten, Señor, en ti, en buscar tu presencia, en buscar, Señor, todas las cosas del reino. Señor, entendiendo que tú eres el que le responde a cada una, Señor, según su corazón, según su deseo, según su necesidad. Padre, bendigo sus familias, Señor, y declaro, Señor, que somos familias, Señor, bendecidas para bendecir, Señor, a todos los que hay a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén.